Buenas noches con todos. Somos parte del Centro de Investigaciones Médicas en Salud. En esta oportunidad vamos a brindar una charla sobre lo que es la diabetes gestacional. Los integrantes somos María Ángel Salazar Peña, Angie Valverde y Mireya Berrocal Urbina. Siguiente, por favor. En diabetes gestacional, ¿qué es? La diabetes gestacional es como cualquier otro tipo de diabetes, con la diferencia de que solamente se origina en el embarazo. Sobre todo se da en el intermedio de este. Em, es causado cuando tenemos valores altos de niveles de glucosa en sangre. Y esto puede ser originado porque el páncreas produce insuficiente cantidad de insulina o porque por las mismas hormonas del embarazo, la insulina no hace un correcto funcionamiento sobre la glucosa. En los síntomas mayormente no presenta, pero podemos encontrar lo que es la poliuria, que es el aumento en la frecuencia y abundancia de la micción. Podemos encontrar también lo que es polifagia, que es el aumento de hambre. Polidipsia, que es el aumento de sed, que no se puede saciar. Astenia, que es la sensación de cansancio o fatiga. Siguiente, por favor. Tenemos dos tipos de causas. Una que son las causas extrapancreáticas y otras que son las causas intrapancreáticas. Dentro de las causas extrapancreáticas tenemos lo que son las hormonas que se dan durante la gestación, que pueden generar cierta resistencia a la insulina. Tenemos también lo que son las hormonas del tejido adiposo, ya que las hormonas de los ácidos grasos libres pueden generar una condición de resistencia también. En los factores intrapancreáticos tenemos lo que es la actividad viral, que se da cuando la gestante tiene alguna infección viral. En efecto celular de la insulina también se da porque se produce un trastorno en el metabolismo de la glucosa. Y también se da por lo que puede ser la teoría del ahorro. Dentro de las complicaciones tenemos las complicaciones maternas y las complicaciones fetales. En las complicaciones fetales podemos encontrar lo que es la descompensación metabólica, que se da porque se produce una alteración a nivel del metabolismo de los carbohidratos. Y esto puede generar que no solamente se dé esta condición durante el embarazo, sino también que se dé a nivel de posparto y que la madre siga con esta enfermedad. También se da lo que puede ser la preeclampsia, que es la hipertensión arterial, o la eclampsia, que es la complicación de esta, que es cuando no se puede tratar en primera instancia la hipertensión y entonces puede generar en la gestante que esta convulsión o pueda llegar incluso al coma. En complicaciones fetales tenemos lo que es la macrosomía fetal, en la que el bebé nace con un peso mucho mayor de lo que sería el promedio normal. Tenemos también malformaciones congénitas, tenemos problemas respiratorios, tenemos también hipoglucemia y también tenemos lo que es la hiperglucemia. Sobre todo la hiperglucemia porque al tener la madre una condición de diabetes, lo más probable es que el feto pueda desarrollar también la condición de obesidad y también pueda llegar a tener diabetes tipo 2 en algún momento. También puede darse lo que son muertes fetales o también pueden darse lo que son partos prematuros, ¿no? A continuación, mi compañera María Ángel va a continuar. Ok, continuando con lo que es el diagnóstico de la diabetes mellitus gestacional, vemos que principalmente se hace mediante la detección de lo que son los niveles o cuantificación de glucosa en sangre en las gestantes. En este sentido tenemos que se considera que los valores o para que se presente lo que es esto, lo que es la hiperglicemia, es mayor de 140 miligramos sobre decilitro. Asimismo, tenemos que se puede hacer tanto la cuantificación en plasma sanguíneo como lo que son las pruebas orales de tolerancia a la glucosa. Tenemos que para llevar a cabo lo que es el diagnóstico de lo que la diabetes mellitus gestacional se lleva a cabo o se corresponde a ciertos criterios. Por ejemplo, que se encuentra entre el bajo riesgo, medio riesgo y el alto riesgo.
En este sentido tenemos que igualmente para poder diagnosticar lo que es la diabetes mellitus, este va a iniciar desde la evaluación del riesgo de diabetes mellitus en el primer control prenatal. Es decir, desde la primera consulta que asiste lo que es la gestante debe llevar un seguimiento de esto, tanto de los factores de riesgo que pueda tener. Cuando hablamos del diagnóstico en bajo riesgo, tenemos que, no es que se le hace, por decir, las pruebas, los procedimientos de las pruebas, en el caso de que no presenten los diferentes factores, como son, o ítems, como son que no presente, o algún familiar padezca de algún tipo de diabetes, donde la gestante es menor de 25 años de edad, donde su peso prenatal era normal, y también en lo que es el peso de ella misma al nacer. Y como otra también que no tenga algún historial de alguna anomalía que tenga que ver con el metabolismo de la glucosa. Por consiguiente, luego tenemos lo que es el riesgo medio, en el cual, más que todo, tenemos que se realiza en la semana 24 a 28 en aquellas gestantes en las cuales no se lleva un control y que pueda tener factores como obesidad, como los anteriormente mencionados. En este sentido, tenemos que sí se lleva a cabo lo que es la realización de procedimientos de diagnóstico, como son, primero tenemos lo que puede ser la hemoglobina, perdón, la glucosa en sangre, luego tenemos la hemoglobina glicosilada, que viene siendo de diagnóstico también cuando es en sangre, y tenemos lo que es la prueba oral. En este sentido tenemos que el procedimiento de 2 pasos va a corresponder a lo que es la prueba del desafío de la glucosa en 50 gramos, que va a ser una prueba oral, que posterior a 1 hora es que van dando lo que son los resultados. Y también tenemos que se continúa con lo que es una prueba diagnóstica de 100 gramos de esto en una solución oral para poder en sí diagnosticar lo que es la diabetes mellitus. También tenemos lo que es el procedimiento de un solo paso, donde solamente se utiliza lo que es la prueba diagnóstica de la tolerancia a glucosa, en su mayoría todas las embarazadas. El último ítem que tenemos o criterio es el de alto riesgo, en el cual se realiza a las gestantes todas, por decir, de 24 a 28 semanas, los procedimientos anteriormente señalados, adicional de que ellas presentan obesidad, tienen algún familiar con diabetes mellitus tipo 2, pueden ser multíparas que en su parto o su gestación anterior pudieron padecer de lo que es el diabetes mellitus gestacional. Y también tenemos que, bueno, luego se vuelve a repetir, por lo menos se ha comenzado desde el primer control prenatal, se debe seguir un seguimiento en la semana 24-28 de lo que son la cuantificación de la glicemia en la gestante. Siguiente, por favor. Luego también tenemos, bueno, ya una vez luego de hablar de lo que es el diagnóstico, tenemos lo que es el tratamiento, en el cual tenemos que va conjuntamente con lo que es la dieta nutricional, los ejercicios y el tratamiento farmacológico. Principalmente hay que intervenir conjunto con la gestante de poder hablar sobre lo que es la dieta nutricional, ya que esto es un factor importante para bajar lo que son los niveles de glucemia en su sistema. En este sentido tenemos que se recomienda principalmente de 5 a 6 comidas al día, así como también se va a tener restricciones de lo que son algunos alimentos, por ejemplo, lo que son los azúcares refinados, el azúcar, la miel, los zumos, los refrescos, entre otros. También tenemos que en lo que es su aporte energético se deben añadir de 340 a 450 kilocalorías por día y 500 kilocalorías por día cuando se trata de lo que es una mujer lactante. Asimismo, tenemos que ella no debe suponer o superar lo que es del 40 al 50% de los carbohidratos. Se le debe recomendar lo que es la fibra, ya que esto va a ayudar a bajar los niveles de la glucemia. Tenemos que deben ser alimentos frescos, debe tener un consumo de agua de 1,5 litros a 2 litros por día. Y también tenemos que es importante que la ingesta proteica no vaya a superar un 20% de lo que son las calorías totales. Luego de esto, conjuntamente con lo que es el dieto nutricional, se debe recomendar lo que es la actividad física, que sea de manera regular entre ejercicios aeróbicos como acondicionamiento de fuerza.
así como también que pueda realizar lo que son caminatas de 20 a 30 minutos, que puede ser 3 veces a la semana. Junto con lo que es el dieto nutricional y los ejercicios, también se indica lo que es el tratamiento farmacológico, que puede ser tanto en la suministración o en la indicación de lo que son la insulina, como lo que es el tratamiento con la metformina. Es importante mencionar que cuando el tratamiento es con insulina, solo se va a agregar los niveles de ayuno si estos superan los 95 miligramos sobre decilitro. Es decir, cuando se presenta que la resistencia de la insulina viene siendo inmunodependiente. Le doy el pase a mi compañero. Bien, para continuar con la exposición vamos a presentar el siguiente caso clínico. Se trata de una mujer de 35 años que ha sido remitida a consulta desde atención primaria de salud. Se trata de una gestante de 12 semanas de gestación que vendría a ser su primer embarazo. Se tiene como datos que no presenta antecedentes familiares de interés. Quiere decir que no tiene antecedentes familiares de personas que hayan tenido o hayan contraído diabetes antes. Como antecedentes personales se puede observar que tiene obesidad, también que su vida es muy sedentaria y no tiene hábitos tóxicos. Respecto a la vida sedentaria, se refiere a que la gestante no realiza ningún tipo de actividad física, además que su alimentación es muy poco saludable. Si bien es cierto que la obesidad no es causante directa de la diabetes, es un factor de riesgo muy importante que conlleva a contraer esta enfermedad. En otro de los datos tenemos que refiere tener hiperglucemia no controlada. Se refiere a que el nivel de glucosa de la sangre está por muy elevado de los niveles normales que debería presentar. Se realizó también el test de O'Sullivan, que resultó ser positivo. Este test es un test sencillamente de realizar. Consiste en que se debe de ingerir un aproximado de azúcar y después de un corto tiempo hacer este test. Puede dar dos resultados, que puede ser positivo o negativo. En el caso de que sea negativo, los valores son de 140 miligramos por decilitro hacia abajo, y en el caso que sea positivo son de 140 miligramos por decilitro hacia arriba. En este caso, como presentó 172 miligramos por decilitro, quiere decir que el valor fue positivo. Si bien es cierto que este test, al ser positivo, no nos da la seguridad de que la gestante tiene diabetes mellitus, sí nos da como una previa a que puede tener esta enfermedad. Para el descarte en sí de la enfermedad se tiene que hacer otros exámenes más. También tenemos en la exploración física que presenta la gestante que la presión arterial está sobre 120/70, que está dentro de los valores normales. También tenemos que su peso es de 78 kilogramos y su talla de 158 centímetros. Tomando en cuenta estos dos valores, se halla que el índice de masa corporal es de 31.25. Al relacionarlo con la tabla de valores normales, podemos llegar a la conclusión de que ella se encuentra con obesidad. También se toma en cuenta que a pesar de las recomendaciones que se le ha dado a la gestante de que tiene que llevar una dieta y también tiene que hacer ejercicios, se notó que la glucosa antes del desayuno repetitivas veces está dando mayor a 95 miligramos por decilitro. Los valores normales que debería tener es entre 75 a 95. En dado caso que se presenta que son valores muy repetitivos y son mayores a estos parámetros, entonces se procede a la insulinización. Entonces la gestante está recibiendo un tratamiento de insulina y con esto se está dando una buena respuesta. Dentro del análisis del caso clínico, tenemos como resultado lo siguiente. Se le ha recomendado a la gestante realizar caminatas y actividad física, esto para que mejore su sensibilidad a la insulina, de este modo para que pueda reducir los niveles de glucosa que presenten. Como se había mencionado anteriormente, la obesidad y el sedentarismo representan un factor muy crucial como factor de riesgo para contraer esta enfermedad. Como siguiente conclusión tenemos que
La forma adecuada de la receta de la insulina fue por vía oral, porque el tratamiento no farmacológico no genera buena respuesta. Además, se está comprobando que el tratamiento de la insulina no va a afectar en nada al bebé, ya que la insulina no trasplasa la placenta. Como siguiente conclusión tenemos que la gestante debería de continuar con sus controles para así poder llevar un control de la glucosa que tiene y así al momento del parto evitar complicaciones. Y como punto final tenemos que adicionar al tratamiento dietético y físico que tiene que realizar la paciente, debe llevar el tratamiento farmacológico porque estos llevados de la mano dan un mejor resultado. Muchas gracias. Gracias.